Les saludamos desde Onda Cádiz Televisión. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Espero que estén bien en este primer día del mes de julio. Vamos a compartir más argumentos con vosotros, con nuevos invitados, como saben, e invitadas en esta mañana de viernes. Bueno, en primer lugar, vamos a conocer y vamos a presentarles a nuestro primer invitado, que ya seguramente lo hayan visto en pantalla. Él es Jaime Gómez Obregón, programador e ingeniero conocido por su activismo, en este caso, en favor de la transparencia política en la contratación del sector público. Así que, sin más, le damos la bienvenida a Jaime Gómez Obregón a este programa. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, muchísimas gracias. Da gusto venir a Cádiz, es maravilloso. Bueno, eso te voy a preguntar, ¿no? Primera pregunta, ¿cómo está siendo tu visita por aquí, por nuestra ciudad, Jaime? El problema va a venir cuando tenga que marcharme, porque no voy a querer irme. Y además me estáis tratando también, especialmente la gente de la Asociación de la Prensa de Cádiz, que es la organización que me ha invitado a venir. Bueno, decíamos en este caso, ¿no? Bien has dicho, la APC ha querido invitarte, ¿no? Para ofrecer una masterclass sobre herramientas digitales, ¿no? Contra la corrupción y para la transparencia en el sector público, ¿no? Este viernes, esta tarde, a las 8, en este caso en la APC, vamos a comenzar en este caso por el principio, si te parece, en qué va a consistir o qué nos vas a contar, ¿no? En esta masterclass, en esta sesión. Sí, pues yo espero que pocas certezas y pocas respuestas y, sin embargo, un montón de dudas, de experiencias y de compartir puntos de vista y también experiencias y experimentos, ¿no? Claro, vamos a hablar de cómo podemos utilizar la tecnología para detectar el fraude en lo público y tratar de prevenir la corrupción, porque, claro, la idea que subyace a todo esto es que la tecnología está cambiándolo todo. Estamos viendo cómo la tecnología cambia incluso la forma que tenemos las personas de relacionarnos, de comunicarnos. Entonces, podemos utilizar la tecnología, la ciencia de datos, la digitalización también para pelear contra el fraude en lo público, contra la corrupción, etcétera. Esa es un poco la idea general. Bueno, me gustaría que las personas que nos están viendo, Jaime, pues conozcan un poquito mejor tu trayectoria, ¿no? Tu historia, tu experiencia, ¿no? Tengo aquí que tras 16 años en este caso trabajando, ¿no? En la empresa privada, Jaime, ahora utilizas toda esa experiencia, ¿no? Para promover, como bien has dicho, esa transparencia, ¿no? Del sector público. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues no tiene mucho misterio. Realmente yo pues, tengo una pasión, tengo la fortuna de que mi profesión y mi pasión están alineados. Entonces yo siempre he trabajado con la tecnología, desde el instituto, luego en la universidad, me metí en unos estudios técnicos, tecnológicos, y después en la vida profesional siempre he ejercido en la empresa privada, por cuenta propia, una pequeña empresa que he constituido y que he estado 17 años al frente de ella. Lo que sucede es que hace cosa de 1 año y medio aproximadamente, también yo creo que provocado por este terremoto de la pandemia, que a todos de alguna manera nos vino como a descolocar temporalmente, pues claro, confinado en casa yo empecé a preguntarme, oye, ¿y esto que llevo toda la vida haciéndolo para mis clientes, ¿no? Este tema de la programación, la digitalización, la tecnología, la ciencia de datos, todo esto que siempre lo aplico para mis clientes, ¿qué pasa si lo aplicas a los datos públicos, a las leyes de transparencia y mezclas todo eso como en un cóctel y empiezas a trabajar, por ejemplo, con datos de contratación pública? Y fue sorprendente la pila de cosas que se pueden hacer cuando se utilizan estos ingredientes de la profesión tecnológica para, digamos, para reunir, conectar, relacionar y encontrar historias dentro de ese océano de datos que muchas veces hay, a veces de una forma inaccesible. Bueno, ¿cuál es el interés o qué persigues, ¿no? Exactamente con ese, bueno, destapar en este caso todos esos chanchullos entre comillas, ¿no? O irregularidades, ¿no? Bueno, esto es en directo, así que lo voy a decir, ¿no? O sea, todo esto viene también del hartazgo, del hastío, ¿no? Sí. Del ciudadano un poco, sí. No sé cómo decirlo, pero cansado, ¿no? Cansado, efectivamente, con esta, a veces, con esta hipocresía, ¿no? Que hay a veces en relación también con la política, donde al final, si le preguntas a la política, todo siempre es transparente, limpio, maravilloso, pero luego cuando te pones a indagar en los datos, realmente percibes como una disonancia ahí y realmente empiezas a encontrar como una deliberada opacidad en ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pelear contra todo esto. Y además se puede hacer desde una perspectiva, a mí me gusta ese concepto de activismo, de hacer cosas, ¿no? Yo siempre he querido hacer cosas, por eso también puse la empresa en marcha y ahora hago todo esto, pero es por una voluntad de intentar pasar por el mundo, intentando también cambiar las cosas o poner un granito de arena en la medida en la que sea posible para que las cosas cambien. Y como el mundo público, que es tan grande, es una galaxia entera, es enorme, ¿no? La administración pública, las instituciones, es insondable, ¿no? Pues como es tan grande y a veces suceden estas historias que a todos nos
nos duelen y yo creo que incluso corremos el riesgo de acostumbrarnos a la corrupción, ¿no? Tú eres muy joven, yo soy un poquito más mayor me parece, pero yo recuerdo cuando estaba Roldán en Laos y se había fugado. Ahora resulta que todos los días tenemos siempre una historia de corrupción, siempre en la prensa, ¿no? Y ¿por qué no podemos intentar cambiar eso y tratar de erradicarlo? Y también un poco nos estamos acostumbrando a eso. Ojo, yo quiero pensar que no, que podemos hacer cosas. Bueno, ¿sabes si alguna de tus investigaciones en este caso han tenido efectos en la vida política? Bueno, claro, yo soy una persona que viene de la calle, yo vengo, como digo, del sofá en casa con el portátil haciendo cosas, entonces a mí me sorprende que efectivamente ha habido como consecuencias de las cosas que he venido haciendo, como digo yo, en Gallumbos, desde el sofá en casa, en la pandemia y posteriormente, y que han tenido como un pequeño recorrido posterior, ¿no? Yo creo que fue como muy, para mí, sorprendente cuando pues veo mis tweets, porque yo, bueno, como persona, digamos, del mundo de la calle, valga la expresión, pues tengo una cuenta de Twitter y tengo mi conocimiento en la profesión tecnológica y ya está. Pero cuando veo que un diputado en el Parlamento de Cantabria imprime mis tweets y los lleva ahí a la tribuna y los enseña, ¿no? Y dice, aquí hay corrupción, y enseña mis tweets, ¿no? Que realmente no son tweets de opinión, porque yo no hago opinión, yo no soy un tertuliano, eso ya hay otra gente que cubre ese papel. Yo lo que hago es extraer las historias que hay muchas veces ocultas en los datos y los documentos públicos. Entonces, bueno, aquello llegó al Parlamento de Cantabria un par de veces, porque es un poco el territorio donde yo empecé trabajando esto, porque yo resido en Cantabria. Y después de ahí, bueno, pues he ido como, digo, bueno, vamos a pasar allá a la primera división, y ya me he puesto a hacer cosas a nivel nacional, y he sacado cosas de otros lugares y se han provocado pues incluso movimientos, digamos, en plenos de ayuntamientos, en diferentes municipios. ¿Qué más? Bueno, esto se ha debatido en un parlamento, en el Parlamento de Cantabria, también en un pleno, yo creo que era un pleno sobre el estado de la región, cosas que iba sacando. Un diputado nacional en Madrid hizo una pregunta al gobierno en relación con una idea que yo te he dado muchísimo la matraca, y te voy a robar un instante, solamente un instante, para visibilizarlo ahora que estamos en la tele, y es la opacidad que hay en torno a las cuentas mercantiles, en torno al registro mercantil, que es una institución del Estado que tiene como función, como misión esencial, darle publicidad a las cuentas que los empresarios depositamos en el registro mercantil. ¿Y qué mejor forma de darle publicidad que publicarlo? Pero no se publica, ¿vale? Hay un modelo de pago por consulta que provoca que solo puedes acceder tasadamente a una serie de cuentas cuando tienes, por ejemplo, en el caso de la investigación contra la corrupción, cuando tienes pesquisas ya claras, ¿sabes? Cuando tienes ya elementos, indicios claros. Pero lo que nos pasa hoy en día, y parece que las instituciones no acaban de entenderlo, es que tenemos la ciencia de datos y los algoritmos que nos permiten entrar a todo el conjunto de datos, identificar patrones y extraer, identificar, encontrar historias que pueden haber pasado desapercibidas, pero que a la máquina, al algoritmo, le llaman la atención. Pero para eso hace falta alimentar esos algoritmos con datos, y en este caso el registro mercantil tiene muchos y muy buenos y de mucho valor, y no hay manera de que los publiquen. Por poner una contrapartida, o mejor dicho un contraejemplo, un ejemplo, en el Reino Unido estos datos son completamente abiertos. Yo he hecho clic y me los he descargado completamente. Sin embargo, no puedo hacer eso en mi país. Bueno, todo esto que haces, ¿no? Desde la base de la tecnología y de la ciencia de datos, Jaime, quizás muchos estén pensando, ¿no? En su casa es función del periodista, del periodismo. ¿Cómo te nace, ¿no? En este caso la idea? Bueno, yo esto también creo que es una forma de ser. A mí me gusta mucho transgredir con las cosas un poco establecidas. Es un experimento también y una manera de funcionar. Y entonces, claro, hablas del periodismo, pero ¿qué es el periodismo? ¿Qué es un periodista? ¿Un periodista es el titulado en periodismo? Hay historias periodísticas tremendas que no han aflorado los periodistas titulados, digámoslo así, ¿no? Entonces yo no sé muy bien lo que es un periodista. Sé que hay una cosa maravillosa que es el periodismo de datos, y suele recorrerse ese camino desde el mundo del periodismo hacia el mundo de los datos, de la tecnología y la ciencia de datos. Y eso es maravilloso que pase, y está provocando como muchas oportunidades. Hablemos, por ejemplo, de las filtraciones periodísticas con los papeles de Panamá, los papeles del Paraíso, todas estas historias que son muy abundantes en datos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi modesta experiencia, mi historia ha sido intentar
recorrer ese camino al revés. Oye, yo no soy periodista, yo ni siquiera sé muy bien lo que es el periodismo, pero yo soy especialista profesionalmente, porque es mi profesión, en el ámbito de los datos y de tratar grandes volúmenes de datos. Entonces, ¿qué pasa si eso, en lugar de aplicarlo a una empresa, a un cliente que me contrata para ello, lo aplico, por ejemplo, y vamos a hablar esta tarde de ello en la sesión de la Asociación de la Prensa de Cádiz, a la historia de los escándalos en torno a la Casa Real? Por ejemplo, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué innovaciones podemos hacer aquí? ¿Qué vehículo periodístico nuevo podemos tratar de articular cuando al timón ponemos como experimento a un ingeniero en lugar de a un periodista? Esas son las dudas y las transgresiones que a mí me interesan. Por tanto, ¿consideras que la tecnología, en este caso, Jaime, y la ciencia de datos ocupan un papel, ¿no?, relevante para promover esa actitud, ¿no?, cívica? Sí, pero claro, todo esto tiene que ser una palanca y tiene que estar en manos, desde mi punto de vista, de una ciudadanía pues que tenga una visión bueno, crítica, pero puede ser una crítica positiva, una desconfianza positiva hacia las instituciones. Lo que pasa muchas veces también es que el periodismo se apalanca en esta otra idea del sensacionalismo, o muchas veces de apelar emocionalmente al lector. No intelectualmente, no es aquí, sino es como aquí, ¿no?, como a la ideología. Entonces yo creo que todo esto se puede pelear muy bien cuando tenemos datos, documentos, cuando aplicamos un rigor metodológico a las investigaciones, y todo esto, como digo, muchas veces, pues yo creo que tiene que hacerse desde la ciudadanía, y con ese activismo hacker, valga la expresión, a mí me gusta, porque en el mundo tecnológico esa idea del hacker es como la idea también de la transgresión y de utilizar el conocimiento para tratar de empujar unos límites, para transgredir, para positivamente, ¿eh? Entonces eso a mí me parece que es muy interesante. Según tu experiencia, Jaime, ¿cuáles serían o deberían, ¿no?, ser los pasos inmediatos para pues hacer más eficiente, ¿no?, y más transparente esa contratación, ¿no?, de las instituciones públicas? Hay muchas cosas que se pueden hacer, y además es frustrante cómo desde la política, especialmente cuando viene ya como el año que viene, ¿no?, que es año electoral, y ya verás, va a ser terrible. Entonces, todos los partidos, todos los políticos, todas las personas que tienen responsabilidades públicas en la administración pública, no necesariamente políticos, pues al final se suben al carro este de la transparencia, del buen gobierno. Bueno, esto es maravilloso, y es verdad que se han hecho grandes avances en esto en la última década, en los últimos 15 años, pero también hay muchas cosas que quedan por hacer, ¿no? Como por ejemplo, hablábamos antes de la liberación de los datos mercantiles. Eso es una tendencia global y no lo vamos a poder parar, porque el modelo actual de acceso a los datos mercantiles procede no del siglo pasado, es que procede del milenio pasado, porque es de los años, no sé si 60, años 70 del siglo XX. Entonces, eso que se define en un momento en el cual la informática era una cosa completamente incipiente, eso, pues hoy en día ya ese modelo no se sostiene, está agotado y hay que cambiarlo. Pero claro, nadie quiere ponerle el cascabel al gato, ¿no? Y esto es una responsabilidad, una competencia del Ministerio de Justicia, y no se dan por aludidos, a pesar de que hay incluso una directiva europea. Pero bueno, ¿qué más cosas? Pues muchas veces basta con publicar los datos, y publicar los datos de una manera que sea asequible a la ciudadanía. Y no hace falta irse muy lejos, tampoco hace falta aquí inteligencia artificial, que también encanta mucho a la política todo esto, ¿no? Basta con publicar un Excel, un fichero, una base de datos, una hoja de cálculo con la contratación pública. Yo puedo poner aquí el ejemplo que conozco muy bien de la región en la que yo resido, en Cantabria, donde hay una ley de transparencia que dice que los datos de contratación pública tienen que ser públicos, abiertos, y que tiene la administración, el gobierno, la responsabilidad de darles una publicidad activa a los datos. La ley es clarísima. Entonces, cuando entra el ciudadano a consultar esos datos, se encuentra un portal que es como, mira, la metáfora, por no entrar aquí en los detalles, pero es como el palo en la rueda de la bici. Y tú quieres hacer una búsqueda, pues el portal te lo pone cuesta arriba completamente. Haces una, haces dos, a la tercera estás agotado. Entonces, aquí hay una... Ha sido muy llamativo, como por ejemplo cuando accedí yo a ese portal, extraje todos los datos, arramplé con todo y lo estructuré de nuevo en un portal diferente, en un portal nuevo, ¿no?, que lo llamé contratosdecantabria.es, y era un poco el antiportal del gobierno. Se trata de meter el dedo en el ojo al político que ha hecho eso, ¿sabes? Yo creo que esa actitud, con una sonrisa, es muy positiva. Y no quiero poner más ejemplos porque entonces me tienes que dar un programa de aquí a la noche, ¿sabes? Pero hay para parar un tren de ideas, de propuestas, de cuestiones que podemos aplicarnos como sociedad, como país, y que debemos demandar a los que tienen pues el timón
para cambiar las cosas. Bueno, Jaime, nos quedan poquitos minutos para terminar. Me gustaría hablar de este proyecto, ¿no? reciente de la donación, que aúna, en este caso, investigación, periodismo, datos, tecnología. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, esto es un experimento que, bueno, pues yo me embarco en ello hace unos meses. Y estuve absorbido completamente por esta idea durante 4 meses que, bueno, ni salí de casa prácticamente. Yo tengo un loro en casa y me ponía el loro aquí y me ponía a programar 12 horas al día y acabé ya casi que mal de la cabeza, ¿no? Se llama ladonación.es. Sí. Y la idea es tratar de compendiar, de reunir, de conectar toda la información que se ha publicado a lo largo de una década en torno a los escándalos de la Casa Real. Porque un poco el razonamiento con esto es que desde los medios de comunicación, al final, el vehículo informativo es muy limitado, ¿vale? Son en la tele, como ahora, son pues noticias breves, rápidas, ¿no? En la prensa, pues son artículos de prensa, pero tiene que ir siempre como muy tasado y tiene que ir como muy al grano. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una historia muy compleja como esta, solo hay 2 estrategias. Una es prescindes de los detalles, que es donde está la parte más interesante para comprender cómo funcionan las relaciones de poder a nivel de jefes de Estado internacionalmente, cómo funcionan los negocios y cómo se conecta el poder político, las instituciones, en este caso la más alta, que es la jefatura del Estado, ¿no?, con negocios particulares y personales. Entonces, si prescindimos de los detalles y de los datos, lo que nos queda al final es una historia muy descafeinada, o peor todavía, estas apelaciones emocionales que se hacen desde la prensa y que al final polarizan completamente a la ciudadanía. Hay gente que está como muy a favor y gente que está como muy en contra y no quiere ver. Entonces, yo creo que ambas posiciones son como malas y que lo que tenemos que hacer es intentar entender qué es lo que pasa, sobre todo dotarnos de instrumentos, como digo, intelectuales, racionales, y no tanto que si los Borbones, no sé qué, la República, no sé qué, eso es una chorrada, eso a mí no me interesa. A mí me interesa entender el país en el que vivo y sobre todo cómo podemos, como digo, desde la tecnología, los datos, el periodismo, la investigación, conectar todo eso, unir los puntos para dotarnos como sociedad de elementos que nos permitan periodísticamente también entender lo que pasa. ¿Y colabora alguien más que contigo en este proyecto, en la donación? Yo soy un lobo solitario, al final hago todo. El loro me echa un cable, pero al final yo programo, yo diseño, también es parte del reto. A mí me gustan los retos y esta era una idea también. Oye, yo soy capaz de hacer todo esto yo solo, así a lo loco, y bueno, estoy muy contento de que en este caso he podido. Otras veces pues no consigo llegar al final, lo que sea, es parte también de la aventura. Bueno, estarás esta tarde, recordamos, a las 8 en la sede de la APC en calle Ancha de nuestra ciudad, ofreciendo esta sesión, esta masterclass, así que con muchas ganas, ¿no, Jaime? Con muchas ganas, espero que como mínimo se llene el aforo y incluso haya gente de pie y fuera en la calle, pero me temo que Cádiz tiene tantos atractivos que va a ser difícil, pero ojalá. Es en la calle Ancha número 6. Perfecto. A las 8 de la tarde. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por participar en este programa, un saludo y felicidades por la labor que haces. Gracias, un placer. Muchas gracias.